Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecerles que hayan querido estar aquí, teniendo en cuenta las condiciones en las que nos vemos todos sometidos, ¿no? A estar un poco distantes, con la boca tapada. Bueno, forma parte de los escenarios inéditos que seguramente no imaginó ninguno de nosotros que nos iban a ocurrir, pero que en los que estamos, ¿no? Gracias también a Isabel por sus palabras, a Rosa Ruiz y a todos los colegas del Seminario del Campo Freudiano de Donostia por esta invitación tan amable y al Museo San Telmo por acogernos. Quiero compartir con ustedes y que tengamos también luego tiempo para conversar algunas reflexiones que yo he ido haciendo a lo largo de estos meses y que están recogidas en el libro El mundo post-COVID, que son reflexiones, por un lado, hechas en cautividad o iniciadas en cautividad, en la misma cautividad en la que todos nos encontramos, con esa característica inédita también de que por primera vez en nuestras historias particulares, pero también en las historias de nuestra época, tuvimos la sensación de que la humanidad tenía, digamos, un asunto común, ¿no? Y es que todos estábamos afectados por un acontecimiento. Después, cada uno, como sabemos, tiene una vivencia particular del acontecimiento traumático, pero el acontecimiento en sí nos tocó a todos, ¿no? En ese sentido, son reflexiones individuales y colectivas también, porque no solo son lo que yo fui pensando de eso, sino también los intercambios con las personas cercanas a mí, con los pacientes, con lo que ellos testimoniaban de cómo iba siendo para ellos todo esto, y también en mi caso con los periodistas con los que mantengo muchas relaciones y contactos, que eran una manera también de hacerse eco de lo que estaba sucediendo y transmitir sus inquietudes, sus preguntas y conversar con ellos. Como les decía, la pandemia ha supuesto para todos una experiencia inédita en algunos aspectos. La experiencia de encontrarnos teniendo que interrumpir algo que para nosotros es fundamental, que es el lazo al otro, ¿no? Durante un tiempo de una manera drástica, después un poco más suavizada, pero eso que nos caracteriza en tanto que somos seres hablantes, ese lazo, es algo que se vio interrumpido, ¿no? No solo eso, se interrumpieron muchas más cosas, proyectos, viajes, matrimonios, negocios, empresas y sobre todo, lo más importante, se interrumpieron muchas vidas, ¿no? Muchas familias que quedaron tocadas por todos estos acontecimientos, ¿no? En ese sentido podemos decir que la pandemia ha sido la apuesta para cada uno de toda una serie de afectos, muchos de ellos afectos conocidos, no hay un afecto nuevo de la pandemia, el miedo ya lo conocíamos, la angustia también, la indignación también, la tristeza, el entusiasmo en algunas ocasiones. Es verdad que no son afectos nuevos, pero sí que es verdad que los vivimos de manera exacerbada, a diferentes momentos de todo esto. El libro lo que hace es, se puede tomar como un cuaderno de bitácora, va recorriendo en la primera parte todos esos afectos que fueron apareciendo. Pero también, aparte de estos afectos, que son toques en el cuerpo, es decir, que son afectos que nos han tocado a cada uno en el cuerpo de una manera, ya digo, distinta, la pandemia, en tanto acontecimiento social, en tanto acontecimiento global, también ha tenido y sigue teniendo muchos efectos. Y creo que es bueno también que tomemos en cuenta qué efectos ha tenido y tiene la pandemia, porque son efectos que van a perdurar un tiempo y con los cuales vamos a tener que hacer, es decir, vamos a tener que manejarnos con algunos de esos efectos. Y algunos efectos incluso todavía no los podemos ni captar, no sabemos el alcance de esos efectos. Están, por supuesto, las pérdidas, está también la incertidumbre, que es algo con lo que hemos tenido que vivir y seguiremos todavía viviendo un tiempo más, porque
A estas alturas la ciencia todavía no tiene las claves de lo que está ocurriendo, los científicos no saben bien ni las mutaciones que tiene el virus, ni la inmunidad que produce la vacunación, es decir, hay muchos aspectos todavía en los que estamos, es un acontecimiento que a diferencia de otros en los cuales siempre hay un deadline, ¿no? Hay un punto final, cuando hay una catástrofe y algo se hunde, hay un momento en el cual eso para ya y empezamos a reconstruirlo, o cuando hay un atentado terrorista, algún otro suceso, un evento de estas características, hay más o menos un final y después uno tiene que ir reconstruyendo. Aquí estamos todavía con la incertidumbre y eso sabemos que siempre tiene un peso importante de no saber dónde está ese final. Pero la pandemia también nos ha enseñado que es mucho más que un asunto médico, que un asunto sanitario, ¿no? Hay un señor que se llama Richard Horton, que es el director de la revista The Lancet, que en su momento, hace unos meses, escribió un artículo que ha tenido mucho eco, en el cual él hablaba de sindemia en lugar de pandemia. Hablaba de sindemia, que es un concepto que viene de Merrill, un antropólogo, para indicar que el asunto era mucho más que un asunto médico, que era un asunto social. Primero, ¿no?, como decía Camus en La peste, una novela que les recomiendo porque leída en la actualidad cobra mucho valor, ¿no? Primero son los sanitarios, primero son los médicos los que van y luego nos damos cuenta que todos estamos metidos allá. La sindemia quiere decir que no solo la pandemia ha afectado a los cuerpos, sino que el cuerpo social en su conjunto, los lazos sociales y la sociedad en su conjunto también han sido afectados, ¿no? Y me gustaría avanzar uno de los efectos, creo, más importante, y es que la pandemia ha exacerbado de manera importante la desigualdad social en general, y esto es algo que vamos a ver en los próximos años, porque ahora que parece que el asunto médico empieza a aclararse, ahora nos vamos a enfrentar a otro tipo de problemas, que es los efectos en el cuerpo social de esta crisis, con lo que eso va a suponer para muchas personas vulnerables, familias, en términos económicos y en términos de crisis social. Es una constante en todas las epidemias. Es decir, que si estudiamos un poquito todas las epidemias que ha habido, desde la epidemia clásica en Grecia hasta la peste negra, hasta las epidemias del 17, hasta la gripe española, siempre todas las epidemias han traído un periodo de crisis social, que ahora ya lo estamos viendo, y que lo vamos a seguir viendo durante un tiempo, ¿no? Y esa desigualdad la podemos también concretar en 4 brechas importantes, ¿no?, que es una característica de la época. Por un lado, tenemos claramente una brecha política, que no la inventó la pandemia, ya existía, pero la pandemia ha acrecentado esa brecha política. Esa brecha política quiere decir que en estos momentos, si se fijan, cualquier evento acaba siendo leído en términos de polarización, sean los indultos a unos presos, sea una crisis migratoria, sea cualquier asunto que forme parte, digamos, de nuestro cotidiano, acaba siendo leído en una clave de polarización. O estás conmigo o estás contra mí. Esa polarización que veíamos ya antes y que vamos a seguir viendo, es una polarización que ha sido muy utilizada por algunos líderes populistas. Trump sería el ejemplo más claro, pero no es el único. Hay otros líderes que han hecho de eso un instrumento de la política, y es un instrumento basado claramente en el odio, basado en lo que luego hablaré un poquito más, que son la creación de burbujas de odio, es decir, de grupos cerrados en los cuales uno se define por estar en contra del otro. Un autor francés que es muy cercano a nosotros, los psicoanalistas, Jean-Claude Milner, él explicaba que la sociedad actual es una sociedad de nosotros fragmentados. Es decir, hay un nosotros los que defendemos esto, que está fragmentado de otro nosotros que defiende otra cosa, y entonces son esas pequeñas burbujas en las cuales no hay contacto. Y si lo ampliamos al campo de las redes sociales, que cada vez tienen más importancia en nuestras vidas, nos damos cuenta que eso es fácil verlo. Cuando tú estás en una red social, normalmente
en la propia lógica algorítmica, el propio funcionamiento de la red social, hace que tú solo encuentres a aquellos que piensan como tú, que tienen propuestas como tú, y queda completamente al margen cualquier cosa que sea diferente. Es decir, que esa lógica en nosotros fragmentados es una lógica muy importante y que tiene de momento un largo recorrido. Así que ese es un desafío para todos, que es esa brecha política cada vez mayor. Tenemos otra brecha importante, que es la brecha digital, que la pandemia también nos ha mostrado y nos ha agravado. La brecha digital quiere decir que en nuestro mundo, en el mundo cada vez más virtual, hay una diferencia y una separación entre aquellos que pueden acceder, que tienen un dominio, que tienen los recursos, que tienen un conocimiento, y aquellos que no pueden. Y eso ha afectado, por ejemplo, en la pandemia a muchas familias que han visto cómo sus hijos no tenían recursos y ellos mismos no podían tampoco ayudarles para seguir, por ejemplo, la escuela. Y eso marcaba una diferencia entre unos alumnos y otros. Pero no solo es eso. Ahora tenemos también otra característica de esta brecha digital, que es la pobreza, la digitalización de la pobreza. Hay un señor que se llama Philip Alston, que es el relator especial de la ONU para los temas de pobreza. Este señor nos visitó antes de la pandemia y no tuvo quizá demasiado eco en la prensa porque no nos gustó lo que dijo. Vino a decir que estaba muy bien España como país democrático, pero que teníamos un importante problema de pobreza, que no lo queríamos ver. Y él había publicado días antes en The Guardian un artículo muy importante en el cual él denunciaba, con conocimiento de causa, porque es un señor que lleva muchos años dedicándose a esto, había denunciado que los gobiernos cada vez invierten más en digitalizar la atención social, de tal manera que ellos mismos están creando una exclusión, porque muchas personas que tienen que acceder a esas prestaciones no pueden hacerlo, porque no tienen los instrumentos ni los conocimientos. Entonces, esa brecha digital es una brecha que también nos va a acompañar en el mundo post-COVID, ¿no? Tenemos una tercera brecha evidente, que ya la teníamos, que es la brecha de género. La pandemia también ha mostrado cómo para las mujeres ha habido una mayor carga y ha habido una mayor dificultad de conciliar lo que eran sus tareas con otras tareas suplementarias que han venido, el cuidado de los niños y de la familia en el confinamiento. Y tenemos una cuarta brecha, que esta sí que quizá es una brecha nueva, ¿no? O por lo menos no la habíamos visto de esta manera, que es la brecha corporal. La brecha corporal es la diferencia entre los que en un momento de crisis como el que estamos atravesando pueden preservar el cuerpo y los que no lo pueden preservar. Es decir, ha habido personas que se han podido quedar en su casa, que han podido teletrabajar, no han tenido que poner el cuerpo, y ha habido personas que lo han tenido que poner. Los sanitarios, por ejemplo, de primera línea, no han podido atender desde su casa, han tenido que estar en las UCIs, en las urgencias, en las plantas, etcétera. Los riders, por ejemplo, que nos han traído nuestros pedidos, tampoco han podido hacerlo a través de un email. Los policías, servicios sociales, los agricultores, en fin, mucha gente que no ha podido preservar su cuerpo. Y la paradoja, que la vamos a ver en el mundo post-COVID cada vez más, es que muchas de estas personas que no pueden preservar su cuerpo no es seguro que puedan tener una atención presencial cuando la necesiten. Quiere decir que la presencia cada vez será más un lujo, algo por el que habrá que pagar para obtenerla. Y esto quizá les puede parecer un poco utópico, pero les voy a dar unos ejemplos para que vean que eso existe ya, no es una utopía. La pandemia, por ejemplo, ha provocado que la mayoría de fondos de inversión que tienen muchos intereses en los grupos sanitarios, los grandes grupos sanitarios, estadounidenses, canadienses, ingleses, etcétera, ya, por ejemplo, pronostican que el objetivo para ellos es que el 90% de la atención médica sea teleasistencia, en el plazo más breve posible. Es decir, que en el 90% será a través de teleasistencia. Cuando alguien tenga que ir presencial será porque tiene que hacer una intervención quirúrgica o por razones muy justificadas, si no lo tendrá que pagar. La escuela, por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates ya tiene acuerdos con Silicon Valley para desarrollar proyectos de educación digitalizada. Hay algunos ejemplos que yo comento en el libro, por ejemplo en Kansas, en una zona rural del condado de Wichita,
donde ya hay experiencias de adolescentes que no conocen a ningún maestro ni a ninguna maestra, porque ellos acuden a una nave llena de tecnología con la promesa de que ahí encontrarán la excelencia, que los diseños de educación, de e-learning, que les han facilitado desde Silicon Valley, les permitirán alcanzar la misma excelencia que si vivieran en Silicon Valley. Esto se llama uno de los proyectos más importantes, el proyecto Summit, cumbre, ¿no? La realidad de ese proyecto es que ahora mismo ya hay asociaciones de padres que están haciendo protestas porque se ha descubierto, digamos, lo que en realidad era, que era una maniobra de low cost. En realidad era para no invertir en educación, para no invertir en profesores y profesoras. Era una manera de ahorrarse el contacto humano. Y eso provocó que los adolescentes, lógicamente, pasaban el tiempo haciendo otras cosas que no era siguiendo la educación. Es decir, que todas esas promesas de que esa tecnología trascenderá y superará, digamos, las rutinas tradicionales y las pérdidas de aprendizaje, más bien parece que por el momento hay un estudio muy importante, el más importante que se ha hecho hasta ahora, que dice que la proporción adecuada de educación online es de unos 45 minutos a la semana en la educación primaria y secundaria. Más allá de 45 minutos a la semana no tiene mucho sentido que la educación sea online. El resto debería ser presencial. Bien, como ven, entonces la presencia es una tendencia, no digo que sea el futuro, porque el futuro no está escrito, pero hay una tendencia, incluso estos gurús de esta nueva educación ya se refieren a la educación que nosotros hemos conocido como la educación offline. Es decir, dan por hecho que la norma es la educación online y que lo otro, lo de antes, era la educación offline, ¿no? Bien, la pandemia entonces nos ha enseñado muchas cosas. La cuestión, digamos, es qué hemos aprendido nosotros o qué estamos aprendiendo, ¿no? Nos ha enseñado, quiere decir que nos ha mostrado muchas cosas, pero Lacan nos advertía sobre la pasión de la ignorancia, la pasión que tenemos por no querer saber de algunos asuntos que nos ocupan. Y sobre todo, de lo que no queremos saber en general es de la fragilidad, de la propia fragilidad. No queremos saber de nuestra fragilidad y de nuestra inconsistencia. Preferimos más bien ocultarnos a nosotros mismos ese dato. Cuando hablamos de negacionismo, por ejemplo, en relación a la pandemia, no estamos hablando de personas que nieguen la existencia del virus en general, puede haber alguno, pero en general no se niega la existencia del virus. Lo que se niega es el impacto del virus sobre nuestros cuerpos. Lo que se niega es que eso nos haga frágiles. Por eso la mayoría de negacionistas decían que mostraban el atrevimiento de que no necesitaban la mascarilla porque eso a ellos no les iba a afectar. Por supuesto que existía, pero no les iba a tocar. Ese negar la fragilidad es una posición, digamos, de ignorancia, voluntaria, frente a un acontecimiento como es el que nos ha ocurrido. También Lacan nos proponía otra fórmula, ¿no? Y es si podemos pasar de esa pasión de la ignorancia a un deseo de saber, si podemos intentar aprender algo de lo que ha sido la pandemia y de esos efectos que ha tenido, si podemos encontrar alguna enseñanza para nosotros, ¿no? Una primera cosa que hemos aprendido y que nos convendría tener presente es que nosotros todavía habitamos un cuerpo. Puede parecerles obvio, ¿no? Pero fíjense que hay toda una ideología transhumanista que tiene, digamos, mucho poder, sobre todo en países anglosajones, y que está impulsada por los mismos que desarrollan muchas innovaciones tecnológicas. La teoría transhumanista dice que en un tiempo no muy lejano podremos prescindir del cuerpo. Tendremos acceso a tantos chips, a tantas prótesis y a tantas innovaciones tecnológicas que el cuerpo dejará de ser un estorbo. Esto se basa, por ejemplo, en una idea de Arthur Clarke, que era un físico y escritor de ciencia ficción, es el autor de 2001, Odisea en el espacio. Este señor escribió también otro libro menos conocido que se llama El fin de la infancia. Y en ese libro, El fin de la infancia, es una novela,
él imagina un mundo en que los niños nacerán ya como supermentes, no tendrán cuerpo. Podrán prescindir del hardware porque solo tendrán el software. Esto forma parte también de todas estas promesas del transhumanismo. Pero de repente la pandemia nos ha devuelto, ¿no?, a la constatación de que habitamos un cuerpo. Quiere decir que el cuerpo se puede degradar, el cuerpo se puede enfermar, que podemos morir. Llevamos una cifra muy elevada de fallecidos por la pandemia. Y ese es un asunto que debería hacernos reflexionar y que debería hacernos reflexionar también sobre las prioridades, por ejemplo, las prioridades en políticas públicas. ¿Qué valor le damos a la sanidad? No solo a la sanidad en los aspectos de salud física, sino también en los aspectos de salud mental. Esa idea de que el cuerpo es algo constitutivo para nosotros es algo que la pandemia nos ha enseñado. Hace falta entonces que saquemos algunas conclusiones. Otra idea que la pandemia nos ha enseñado mucho es que este no es un mundo para viejos, o si quieren, no es un mundo para personas mayores. Hemos encontrado la paradoja, la vemos cada día, de que a todos nos parece maravilloso la literatura de Margaret Atwood, o la pintura de Antonio López, o el teatro de Nuria Esper, ¿no?, o la ópera. No sé ahora porque no soy experto en ópera, pero digamos hay un montón de personas mayores a las que admiramos, Clint Eastwood, ¿no?, por sus valores artísticos. Pero al mismo tiempo que admiramos a estas personas, resulta que no dedicamos esfuerzos adecuados para el cuidado. El 50% de los que han fallecido por la COVID en España eran personas mayores que estaban en residencias. Es decir, que había un descuido de estas personas, de los cuidadores de estas personas. Esto recuerda una idea de Lacan que la pueden encontrar ustedes en un cuadro que se llama Los embajadores, un cuadro de Holbein, que es un cuadro que presenta a dos señores que están llenos de insignias de poder, muestran, digamos, toda su vanidad, todo su poder, y abajo de todo del cuadro hay una anamorfosis, que es una imagen deformada, que a simple vista no se aprecia qué es, pero que si uno se pone de costado, descubre que se trata de una calavera. Ese cuadro, que Lacan le dedica un tiempo de reflexión, es un cuadro que nos permite entender que en realidad, si no hemos cuidado a estas personas mayores, es porque tenemos una dificultad para incluir la muerte en nuestra cultura y en nuestra sociedad. La muerte, que puede ser la muerte, pero también puede ser la degradación, también puede ser la vejez, es algo de lo que más bien no queremos saber, que lo hemos dejado un poco olvidado. Es otro asunto también que la pandemia nos confronta. Otro tema que la pandemia también nos ha puesto de manifiesto es qué es lo esencial en nuestras vidas. Naomi Klein dice de una manera muy gráfica que nosotros vivimos en una vida y debajo de la vida en la que vamos pasando hay un conjunto de poleas. No sé si recuerdan aquel personaje de Fran de Copenhague, los más mayores lo recordarán, el tebeo, ¿no?, aquellas imágenes de que había todo un diseño de unas máquinas muy complicadas. Bueno, pues debajo del mundo que pisamos hay un conjunto de poleas que es lo que hace que el mundo funcione. Lo esencial son todas esas tareas que en el mundo hacen que funcione. Y lo que nos ha mostrado la pandemia es que eso es más bien algo descuidado, y que probablemente seguirá siendo descuidado, porque no parece que todas las promesas de inversión pongan mucho énfasis en mejorar eso. Lo esencial es la sanidad, son los servicios de atención a las personas, es la educación, son todas las ayudas en ese sentido. De hecho, si nos fijamos cuál ha sido la respuesta, me decía ayer un periodista, dice, bueno, pero usted dice esto, pero en realidad ha habido respuestas muy positivas en la pandemia por parte de las familias respecto a sus mayores, ¿no? Digo, por supuesto, pero las respuestas no pueden venir solo de la familia, ¿no? Las respuestas sobre el cuidado de las personas tendrán que venir también de las políticas públicas. No solo las familias van a tener que hacerse cargo de este asunto. Las empresas han desarrollado
durante la pandemia lo que se ha llamado la empatía como marketing. Ha habido millones, cifras y sumas importantes que las empresas han dedicado, empresas de moda, empresas de seguros, a animar, digamos, y a declarar su amor y su empatía por todos los esenciales. Pero la empatía es algo absolutamente insuficiente. Ha sido una manera también de velar eso esencial de nuestras vidas. Otro aspecto que tiene que ver con lo que antes les hablaba de la brecha de la polarización es que hemos descubierto que el odio es un pegamento de lo social, cada vez más, que la cohesión social cada vez más se basa en el odio, que lo que hace grupo, lo que hace comunidad, es ese odio que finalmente, y como decía Freud, el odio es siempre el odio de sí mismo, es decir, lo que odiamos en el otro, lo que le imputamos al otro, no deja de ser aquello que odiamos en nosotros mismos. Entonces, la pandemia, por ejemplo, ha sido muy interesante, un fenómeno que ha sido la bunkerización que ha tenido lugar, por ejemplo, en Estados Unidos es donde más se ha desarrollado. Hay muchas familias que han construido búnkeres. Hay una empresa que se llama, curiosamente, Vivos, que ha hecho un gran negocio construyendo búnkers, pero no solo para gente adinerada, sino cualquier familia. Y en una entrevista que publicaron en The Atlantic, un semanario, hablaba, el señor lo decía muy bien, ¿no? Dice, nosotros no hemos creado el odio está ahí fuera. Lo que hacemos nosotros es ofrecer un refugio para el odio. Y entonces estos búnkers son lugares de refugio, lugares a veces pequeños, no hace falta una gran inversión, pero es una respuesta en términos de odio, en términos de refugiarse, digamos, de ese odio que tiene también una vertiente identitaria, porque ese odio también va alcanzando cada vez más una referencia identitaria, es decir, uno odia al otro, pero lo odia también en base a un sentimiento de pertenencia a ese nosotros fragmentado en el cual él se refugia, ¿no? Ese es un fenómeno también que se ha agravado durante la pandemia, ¿no? Y una última cuestión que nos ha enseñado la pandemia y que deberíamos también tomar en cuenta es qué valor le damos a la presencia. Nosotros nos hemos criado, nos hemos socializado en una tesis de que la presencia era la normalidad y lo virtual era algo que complementaba la presencia. Pero de repente entramos en la normovirtualidad, es decir, que la virtualidad parece ser la norma y ahora tenemos que encontrar la fórmula híbrida entre la presencia y lo virtual. ¿Cómo vamos a hacer, digamos, para articular esos dos registros, ¿no? Lo que es la presencia, que habría que también hablar un poco de qué es la presencia, y lo que es lo virtual. El valor de la presencia que nos ha puesto de manifiesto la pandemia es algo muy sencillo, pero como todo lo obvio quedaba un poco disimulado. La pandemia nos ha enseñado que cuando el otro no está, nos desorientamos. Ha sido una constatación. Para muchas personas, el otro es un elemento de referencia fundamental. Cuando mucha gente empezó a transgredir las normas, nos dimos cuenta de que había muchas personas que no podían vivir sin la referencia al otro. Quiere decir que no podían, por ejemplo, transitar entre espacios sin tener un vínculo al otro. No podían ir del trabajo a casa, lo sabemos, sin pasar, por ejemplo, por el bar o sin pasar por un club de deporte o sin pasar por algún lado donde tener un vínculo al otro que les permitiese, digamos, cierto apoyo, cierta conversación, cierto saber qué hacer, digamos, con sus vidas, ¿no? Cuando el otro se rompe, cuando el otro aparece desconectado, eso produce una desorientación. Y por eso, ahora mismo, por ejemplo, Google, que tenía planes de digitalización de todos sus trabajadores, planes muy amplios en los cuales se esperaba que prácticamente nadie fuera a ningún lugar físico, que cada uno se las organizase, ha tenido que renunciar a esos planes y como Google muchas otras empresas, porque se han dado cuenta de un fenómeno que no tenían previsto. Y es que la gente empezaba a no trabajar, a ser improductivo. Empezaban a tener algo que ya conocemos desde hace tiempo, que es el síndrome del burnout, ¿no? Del quemado profesional. La gente sola en casa tenía un sentimiento de aislamiento,
se desconcentraba, empezaba a tener muchos errores y estas mismas empresas que promovían esa espléndida aislamiento digitalizado han tenido, digamos, que volver para atrás y pedir a los trabajadores, algunos ya por iniciativa de los trabajadores, de organizar un híbrido en el cual al menos 2 días como mínimo estuvieran presencialmente, porque se daban cuenta que el encuentro con el otro era un elemento que relanzaba el deseo. Cuando estaban solos había algo mortificado. Las conexiones, la fatiga Zoom, todo esto provocaba una especie de aplastamiento de la actividad en un sujeto y necesitaban relanzarla con el encuentro con el otro. Simplemente podía ser tomar un café o hacer cualquier otra actividad de ese estilo, ¿no? ¿Qué podemos decir entonces del mundo post-COVID? Les voy a contar una pequeña cita del libro que es un poco graciosa. Es un personaje que descubrí, que es un jugador de béisbol puertorriqueño que se llamaba Yogi Berra, de los años 50. Y este hombre era un hombre muy particular. Si quieren tener un parecido, podría ser M. Rajoy, por ejemplo. Los hijos de este señor decían que lo pasaban muy bien con él cuando estaban comiendo porque decía cosas del tipo de hoy puede ser que llueva lluvia, por ejemplo, ¿no? Entonces a él le preguntaban si él podía predecir el resultado de la temporada de béisbol, quién ganaría, ¿no? Y entonces él les contestaba a los periodistas que era muy difícil predecir y añadía, sobre todo el futuro. Es decir, que se pueden dar una idea un poco de cómo era este personaje, ¿no? Bueno, nosotros desde luego no predecimos el futuro, no es el objetivo de las reflexiones que yo incluyo en el libro, predecir el futuro, entre otras cosas porque el futuro no está escrito. El futuro es una contingencia, ¿no? El futuro es algo que se va escribiendo a partir, digamos, de condiciones sociales, evidentemente, pero también de decisiones individuales. Por tanto, no es algo que podamos previamente definir, ¿no? Hay un autor, un lógico, se llama Charles Peirce, que tiene un concepto muy interesante, que es el concepto de abducción, que dice que hay momentos en los que uno, digamos, no le queda otra que anticipar un poco, adivinar algo de lo que va a ir, digamos, surgiendo y tiene que poder, digamos, introducir eso, ¿no? Anticipar lo no sabido, aquello que todavía no. Lo que sabemos hoy es que la fatiga Zoom, la fatiga pandémica, la fatiga que todos padecemos en relación a esta efervescencia virtual, a esta especie de imperio de lo virtual, esta fatiga nos alerta de que el deseo de las personas, de los seres hablantes, necesita de algo más que de imágenes, necesita de la presencia. Esta es una evidencia que ya podemos constatar. Lo virtual ha sido una tabla de salvación, nos ha ayudado a afrontar un momento tan difícil, pero también ha mostrado sus límites. Lo virtual nos es muy útil cuando evoca la presencia, pero no cuando la sustituye. Nos es útil cuando podemos hacer una conversación, sea profesional, sea familiar, sea el tipo que sea, en la cual evocamos los encuentros que tuvimos y evocamos los encuentros que tendremos. Pero cómo iniciar un proceso educativo, cómo iniciar un proceso terapéutico sin que la presencia esté antes, sin que haya habido un encuentro de los cuerpos antes. Cómo pensar, por ejemplo, en transmitir aspectos fundamentales para un niño, como puede ser la responsabilidad, la solidaridad, el compromiso, esos hábitos y rutinas, cómo hacerlo, digamos, sin la presencia del cuerpo, que sigue siendo en pedagogía algo irrenunciable, ¿no? Pero la pregunta que teníamos que hacernos ahora, que podríamos debatir también después, es qué presencia y qué lazos queremos, nos conviene. Porque lo que es evidente es que la presencia ya no podrá ser igual. Esta disrupción que hemos vivido nos hace pensar que la presencia tendrá que tener alguna otra característica. Lo escuchamos muchas veces en las relaciones personales, en las relaciones familiares, ¿no? Adolescentes, por ejemplo, que nos dicen, sí, claro que está mi padre, claro que está mi madre, pero están en lo suyo, no están en lo mío, ¿no?
o parejas que dicen, sí, claro que hablamos, pero no hablamos de lo importante, hablamos de otras cosas, ¿no? Es decir, que la presencia, si la reducimos a la presencia física, nos damos cuenta de que es insuficiente. Y que ese nuevo valor de la presencia tendrá que ver, o al menos es la propuesta que yo les hago, con otra idea de la atención, de cómo podemos articular la presencia y la atención. Hay un personaje que es poco conocido y que valdría la pena conocer un poquito más, que es una mujer que se llamaba Simone Weil, que murió, creo que en el año 43, me parece. Es una mujer que tiene una vida atormentada, pero muy interesante. Era una activista de la lucha obrera, que escribió mucho sobre la lucha obrera. Esta mujer estuvo también en Cataluña, en la columna Durruti, participó en la Guerra Civil, luego participó en la Resistencia Francesa. Una mujer que conoció a Lacan, al que visitó en varias ocasiones, habló con él sobre temas que le preocupaban. Y esta señora tiene algunos textos muy interesantes sobre la atención, que nos sirven, más allá de las creencias religiosas. Ella terminó siendo una mística cristiana, pero tiene una idea muy importante de la atención, porque ella, a partir del comentario que hace de la obra de Molière del Avaro, ella sitúa la atención como algo que tiene que ver con el deseo, no con la rutina. Atención no es poner los codos para leer algo, sino la atención quiere decir poner también el deseo en aquello en lo que uno está atento. Y eso nos sirve para el mundo de la educación, ¿no? Vemos a veces también cómo cuesta transmitir a un maestro, a una maestra, algo en lo que ellos mismos no ponen su atención. Es muy difícil, ¿no? No sé si ustedes han tenido la suerte de tener buenos profesores, yo desde luego no. En mi época infantil y secundaria solo recuerdo un profesor al cual todos estábamos atentos porque verdaderamente explicaba la historia como si Gengis Khan estuviera en el aula. Tú sentías, digamos, que los romanos iban a entrar allá, que te iban a rodear en ese momento de la pasión que él ponía, porque había, digamos, una presencia, pero había una atención y un deseo puesto en eso, ¿no? La cuestión es, me parece, cómo podemos entonces, en este mundo post-COVID, pasar de la economía de la atención a la presencia atenta. La economía de la atención es la fórmula que nos propone las grandes empresas tecnológicas. La economía de la atención es un concepto que se inventó cuando todas estas empresas, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, todas estas empresas se dieron cuenta de que concentrar nuestra atención era un negocio. Si conseguían que no desconectásemos, que estuviéramos atentos, íbamos a producir un gran beneficio. Eso es la minería de datos. Por eso cuando estamos viendo un vídeo de YouTube, antes de que se acabe ya nos anuncia cuál es el siguiente que vamos a ver. O por eso, como decía una muchacha que había entrado a buscar con una amiga una cosa de metabolismo para un ejercicio y habían acabado viendo en H&M moda de no sé qué, porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, la economía de la atención es la fórmula que tienen las grandes empresas para hacer una economía con nuestra atención, ¿no? El asunto es si podemos pasar de ahí a más bien otro tipo de funcionamiento, que sería la presencia atenta, en la cual la presencia no sea, como les decía antes, no vaya a convertirse en un lujo, sino en la oportunidad de un vínculo. Porque otra cosa que constatamos es que la soledad es un fenómeno social en aumento, muy importante. La soledad, tanto la soledad no deseada de muchas personas mayores que tienen que soportarla en contra de lo que sería su deseo, como también la soledad de muchas otras personas que nos lo manifiestan muy claramente en la clínica, ¿no? Personas jóvenes que se sienten solas, ¿no? Se sienten solas y al mismo tiempo muy acompañadas, digamos, de sus fantasías, de los objetos, de las pantallas, de otras cosas, ¿no? Entonces, la cosa es cómo podemos ir pensando, digamos, en esa idea de la presencia atenta, ¿no? Yo en el libro propongo un sistema high-tech, muy sofisticado, que es la conversación. No necesitan descargarse casi ninguna aplicación, ¿no? La conversación es un método muy clásico, muy antiguo, ¿no? Pero muy difícil también, porque la conversación es siempre algo que nos asusta, porque introduce elementos de incertidumbre. A veces no conversamos porque no estamos seguros de lo que vamos a decir,
no estamos seguros de lo que el otro va a escuchar y no estamos seguros de las consecuencias que tendrá todo eso. Entonces, a veces preferimos no iniciar una conversación con nuestra pareja, con nuestro hijo, con un colega, por si la cosa acaba, digamos, como el rosario de la aurora, ¿no? Yo lo he comprobado trabajando con institutos y con profesores, la dificultad que a veces tienen ellos para aceptar que podamos hacer un grupo de 8 adolescentes para hablar del acoso escolar o para hablar de su relación con las redes sociales o cualquier cosa, porque tienen miedo de que digan cosas, que sean cosas que puedan tener consecuencias. Hay un poquito de miedo a las consecuencias de lo que vamos a decir. Por eso, el asunto está en cómo podemos desarrollar este método de la conversación de una manera que no sea ni la conversación online, anónima, sin compromiso, ni tampoco un bla, 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 esa conversación que a veces tenemos en cualquier lugar, sino que sea una conversación que tenga algunos ingredientes, como señalaba antes Isabel en la presentación. Por ejemplo, una conversación que incluya la sorpresa. La sorpresa quiere decir que tenemos que pensar en que la sorpresa no es un elemento que perturbe necesariamente, a veces sí, pero es un elemento que puede dar lugar a invenciones y que introducir la sorpresa en la conversación puede hacernos dar cuenta de que el otro puede encontrar fórmulas también para su propio malestar, que no tenemos nosotros que programarle esas fórmulas, porque el otro también las puede ir desarrollando. También en una conversación tenemos que aceptar que haya un sinsentido. Hay un autor de cine, un director que seguramente conocen, se llama Gus Van Sant, es un director que ha hecho películas sobre adolescentes muy interesantes, como El indomable Will Hunting, por ejemplo, o como Elephant. Y una vez le preguntaron, oiga, usted en esta película parece que no entiende nada, porque no se sabe bien cuál es el guión, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y él les dijo, mire, nunca he intentado entender a los adolescentes, yo simplemente los filmo. Bueno, es una manera de decir que para acompañar a tu hijo o a tu hija, a un adolescente, no hace falta comprenderlo todo. Para empezar, ellos mismos no comprenden nada de lo que les pasa, ¿no? Más bien simplemente hace falta acompañarles. Entonces, admitir algo del sinsentido, que está siempre presente en el lenguaje, es una necesidad de esa conversación, ¿no? Podemos también incluir el humor. No, si recuerdan, los primeros meses de la pandemia nunca tantos memes habían circulado en nuestras vidas, ¿no? Porque, como decía Freud, el humor es un antídoto frente al superyo. Si te pegas un buen morrazo en la calle y hace un chiste gracioso a alguien, te va a seguir doliendo, pero te va a doler un poco menos, ¿no? Habrá un desplazamiento, digamos, del dolor, una conversión en placer. El humor es un elemento fundamental y muy importante. Y finalmente podemos también introducir en la conversación algo de la poesía. La poesía no en el sentido más erudito, más literario, sino la poesía como esa manera de dar nueva vida a las palabras, de encontrar un nuevo valor a la palabra. Yo explico una pequeña anécdota que no tiene más valor que ese, pero que es una muestra de qué entendemos por esto, ¿no? Una señora a la que yo atiendo es una señora mayor que perdió a su marido por la COVID. Estaba muy desesperada porque de repente se quedó sola, su vida se había oscurecido. Y bueno, en las conversaciones que íbamos manteniendo, yo descubrí que ella era una gran cocinera, que toda su vida había girado un poco en torno a alimentar al otro. Y entonces le sugerí que por qué no iba poniendo por escrito, ¿no? Freud dice que los duelos es tratar de restaurar pieza por pieza. Le dije, bueno, ¿por qué no hacemos una especie de pequeño librito con sus recetas? ¿Por qué no va usted escribiendo esas recetas? Pero no solo escriba el ingrediente y el proceso, sino añádale una coda final, ¿no? Algo que vincule a su vida eso. O quién se la enseñó, o para quién la hacía, o con qué recuerdos lo hace, ¿no? Bueno, es un pequeño ejercicio poético para tratar de dar nueva vida, digamos, a esas recetas y que no queden como algo muerto, ¿no? Porque nadie le iba a devolver al marido, evidentemente, ¿no? Ese objeto estaba perdido, pero podía ella poner algo, digamos, en ese vacío en forma de dar nueva vida a eso. A eso me refiero, ¿no? A cómo damos, digamos, poéticamente un nuevo valor a eso. Bien,
Quisiera entonces terminar aquí para que podamos tener un poquito también de tiempo, de conversación. Como ven, son cosas abiertas, no les he descubierto grandes originalidades. Creo que es un momento muy interesante también, un momento de civilización en el cual tenemos muchos asuntos para abrir, para conversar y la oportunidad, digamos, de hacerlo. Y es una suerte que podamos ir recuperando también la presencia, porque los encuentros, digamos, nos van a ayudar. Hay un fenómeno que detectamos ahora preocupante, que es que muchas de las personas que se encontraron muy bien refugiadas durante la pandemia, por diversos motivos, ahora tienen dificultades para salir. Chicos que sufrían acoso escolar, que encontraron un alivio en la pandemia porque el otro desapareció, el entorno hostil de repente quedó neutralizado, personas más paranoides, con ideas un poco de perjuicio, también quedaron. Y ahora tenemos un problema, por ejemplo, yo lo veo en mi práctica con adolescentes que no quieren volver a la escuela o que no quieren volver, digamos, a los vínculos, ¿no? Entonces tenemos que inventar algunas fórmulas para poder restaurar algunos de esos vínculos que han quedado muy dañados. Muchas gracias.